Los asesinos en serie son personas que cometen una serie de asesinatos premeditados y planificados, generalmente con un modus operandi similar en cada caso. Suelen tener un patrón de comportamiento y seleccionar a sus víctimas de manera específica. Estos son los 5 peores asesinos en serie de la historia. Número 1. Harold Shipman fue un médico británico y uno de los peores asesinos en serie de la historia. Nació en 1946 y durante su carrera como médico cometió al menos 218 asesinatos, aunque se sospecha que la cifra real puede ser mucho mayor. Shipman administraba dosis letales de medicamentos a sus pacientes, principalmente mujeres mayores, para luego falsificar los registros médicos y hacer que pareciera que habían muerto de causas naturales. Fue arrestado en 1998 y condenado a cadena perpetua en el 2000. En 2004, se suicidó en prisión. Sus crímenes dejaron una profunda huella en la comunidad médica y en el sistema de salud del Reino Unido. Número 2. Luis Garavito, también conocido como La Bestia, es un asesino en serie colombiano. Nació en 1957 y fue condenado por el asesinato de al menos 183 niños y adolescentes, aunque se cree que la cifra real de víctimas puede ser mucho mayor. Garavito atraía a sus víctimas ofreciéndoles dinero, regalos o trabajo, para luego abusar sexualmente de ellos y torturarlos antes de asesinarlos. Fue capturado en 1999 y se le condenó a 1.853 años de prisión, la pena más larga impuesta a un criminal en la historia de Colombia. Garavito ha colaborado con las autoridades revelando información sobre la ubicación de algunas de sus víctimas, lo que ha permitido la identificación y la entrega de restos a sus familias. Número 3. Ted Bundy fue uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Nació en 1946 en Vermont, Estados Unidos. Entre 1974 y 1978, Bundy secuestró, violó y asesinó a al menos 30 mujeres jóvenes en varios estados. Utilizaba su apariencia y encanto personal para ganarse la confianza de sus víctimas. Después de cometer los crímenes, a menudo mutilaba los cuerpos y regresaba a los lugares donde los había abandonado para cometer actos necrofílicos. Fue arrestado en 1978 y escapó 2 veces de prisión antes de ser capturado nuevamente. Fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica en 1989. La historia de Ted Bundy ha sido objeto de numerosos libros, películas y documentales debido a su impacto en la cultura popular y su perfil psicopático. Número 4. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, fue un asesino en serie estadounidense. Nació en 1960 y cometió una serie de asesinatos entre 1978 y 1991. Dahmer asesinó y desmembró a 17 hombres y niños jóvenes. Jeffrey solía buscar a sus víctimas en bares gay. Allí los convencía de ir con él. Una vez en su casa les colocaba algún tipo de droga en sus bebidas. Los estrangulaba hasta matarlos. Tenía relaciones sexuales con los cadáveres. Tomaba fotografías de los cuerpos. Los desmembraba y utilizaba ácidos para deshacerse de ellos, excepto de la cabeza y genitales, lo cual les guardaba como trofeos, e inclusive llegó a comerse partes de sus víctimas. Fue arrestado en 1991, después de que una de sus víctimas lograra escapar y alertar a la policía. Fue condenado a múltiples cadenas perpetuas, pero fue asesinado por otro recluso en prisión en 1994. Los crímenes de Dahmer son considerados como algunos de los más perturbadores y macabros en la historia de los asesinos en serie. Número 5. John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, fue un asesino en serie estadounidense que aterrorizó a Chicago y sus alrededores en la década de 1970. Nació el 17 de marzo de 1942 y fue arrestado en 1978. Fue condenado por el asesinato de al menos 33 jóvenes, la mayoría de ellos adolescentes, a quienes atrajo a su casa con promesas de trabajo o dinero. Gacy, además de sus crímenes, también era conocido por su trabajo como voluntario en eventos comunitarios y por entretenimiento infantil como payaso. Esta doble vida contribuyó a su capacidad para engañar a sus víctimas y a las autoridades. Cuando la policía registró su casa en 1978, descubrieron restos humanos enterrados en su propiedad y en su sótano. Gacy fue arrestado y posteriormente condenado por sus crímenes. En 1994 fue ejecutado por inyección letal en Illinois.
El caso de John Wayne Gacy es uno de los más infames en la historia de los asesinos en serie en los Estados Unidos y ha dejado una profunda impresión en la conciencia pública. Sus crímenes y la naturaleza de su personalidad han sido objeto de análisis en la psicología y la criminología. Y bueno, mi gente curiosa, si os ha gustado no olvidéis suscribiros y comentar para saber qué os habéis pasado. Un saludo y nos vemos en el próximo video.